Mi nombre es Jean-Baptiste Moreau. Tengo 52 años. Soy misionero y coordinador de proyectos humanitarios originario de Montreal, Canadá. Lo que voy a contarte hoy sucedió en Puerto Príncipe, Haití, y sé que puede sonar absolutamente imposible, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra que saldrá de mi boca es completamente verdadera. Era marzo de 2017. Yo llevaba 8 meses trabajando en Haití, coordinando proyectos de agua potable y educación, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Al otro lado de la línea estaba el pastor Duvalier, un hombre de 61 años que lideraba una pequeña congregación en Cité Soleil, el barrio más peligroso de Puerto Príncipe. Su voz temblaba, pero no era miedo lo que yo escuchaba. Era determinación mezclada con algo que no podía identificar en ese momento. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios tiene un propósito específico para que estas palabras lleguen hasta ti en este preciso instante. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa noche del 24 de marzo desafía toda explicación lógica y científica. Déjame llevarte a ese lugar. Haití no es como lo pintan en las noticias. Sí, hay pobreza extrema, sí hay violencia, pero también hay una belleza desgarradora que te atraviesa el pecho. Puerto Príncipe huele a carbón vegetal mezclado con el salitre del mar Caribe. Las casas de concreto sin terminar se apilan unas sobre otras en las colinas, con varillas de metal oxidado apuntando al cielo como dedos suplicantes. El calor es denso, pegajoso, del tipo que te empapa la camisa en cuestión de minutos. Cité Soleil es diferente. Ese barrio tiene su propio ecosistema de supervivencia. Las calles son laberintos de tierra compactada donde los canales de drenaje a cielo abierto corren entre las viviendas de latón y madera. El olor allí es ácido, una mezcla de basura quemada, aguas residuales y el humo constante de fogatas improvisadas. Los niños juegan descalzos entre charcos verdosos y las mujeres venden mangos y plátanos fritos en esquinas, donde los hombres vigilan con miradas que pesan como piedras. Yo había visitado Cité Soleil solo 2 veces antes de esa llamada. Ambas ocasiones fueron visitas rápidas de día, siempre con escolta. Todos los cooperantes internacionales sabíamos que después de las 5 de la tarde, ese territorio no pertenecía al gobierno haitiano. Pertenecía a las pandillas, la iglesia pentecostal. El refugio estaba ubicada en la Rue Soleil 19. Una calle que literalmente marcaba la frontera entre 2 territorios controlados por bandas rivales. El templo era modesto, paredes de bloques de concreto pintadas de blanco con azul cielo, techo de zinc ondulado que amplificaba el calor como un horno. Pero dentro de esas paredes, el pastor Duvalier y su esposa Micheline habían construido algo más poderoso que cualquier fortificación: esperanza. Esa tarde del 21 de marzo, cuando mi teléfono sonó a las 4:32 p.m., yo estaba revisando reportes de pozos de agua en mi oficina de Pétionville, la zona residencial donde vivían los extranjeros. El número era desconocido. Hermano Jean-Baptiste, habla el pastor Duvalier de El Refugio. Necesito que venga urgente. Nos dieron un ultimátum. Su español con acento criollo era entrecortado. Me explicó rápido. La banda conocida como Los Machete Rojo había entregado una carta manuscrita 3 días antes. El mensaje era claro. Tenían 72 horas para desalojar el templo y abandonar Cité Soleil, o lo quemarían con todos adentro. Faltaban menos de 15 horas para que venciera el plazo. ¿Ya llamó a la policía?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Hermano, aquí la policía no entra después del mediodía. Ellos lo saben, todos lo saben. Algo en su tono me hizo tomar las llaves de mi camioneta sin pensarlo 2 veces. Voy para allá ahora mismo. No haga nada hasta que llegue. El trayecto desde Pétionville hasta Cité Soleil normalmente toma 35 minutos, pero con el tráfico de Puerto Príncipe pueden ser 2 horas de pesadilla. Esa tarde tardé 1 hora y 14 minutos que se sintieron como días enteros. Mientras avanzaba entre tap-taps pintados de colores brillantes y motocicletas que zigzagueaban sin lógica aparente, mi mente procesaba la gravedad de la situación.
Los Machete Rojo no eran una pandilla cualquiera. Estaban vinculados al tráfico de cocaína que llegaba desde Colombia a través de la costa sur de Haití. Su líder era un hombre de 34 años conocido simplemente como Cobra, cuyo nombre real era Jean-Claude Bertus. Cobra había crecido en las calles de Cité Soleil, había matado a su primer hombre a los 16 años y, según los rumores, había ejecutado personalmente a 23 personas. La policía tenía una orden de captura contra él desde 2014, pero en su territorio, Cobra era intocable. Llegué a la entrada de Cité Soleil cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre las casas grises. Dos hombres jóvenes bloqueaban el acceso con una cadena oxidada. Les expliqué que iba a visitar al pastor Duvalier. Se miraron entre ellos con una sonrisa que no me gustó nada. «¿El pastor de la iglesia que van a quemar?», dijo uno de ellos, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. «Pase rápido, Blanco. Esto se va a poner feo esta noche». Mi camioneta avanzó despacio por las calles estrechas. Niños dejaban de jugar para mirarme pasar. Mujeres en los portales bajaban la voz. Un perro flaco me siguió 3 cuadras ladrando. Toda la atmósfera del barrio estaba cargada con una tensión eléctrica que se podía cortar con cuchillo. Cuando llegué frente a la iglesia, encontré algo que no esperaba. El estacionamiento de tierra compactada al lado del templo estaba lleno. No había 20 o 30 personas. Había más de un centenar, y seguían llegando. Familias completas con niños, ancianos apoyados en bastones, jóvenes que no pasaban de 25 años. Todos entraban al templo con una calma que contrastaba brutalmente con la situación. Estacioné la camioneta y caminé hacia la entrada. El pastor Duvalier me esperaba en la puerta. Era un hombre delgado, de piel oscura brillante por el sudor, con canas en las sienes y manos ásperas de trabajador. Llevaba una camisa blanca de botones y pantalones negros gastados. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y me abrazó con una fuerza que no esperaba de su complexión. «Gracias por venir, hermano. Gracias». «Pastor, ¿qué es todo esto?», señalé a la multitud. «¿Por qué está la iglesia llena? ¿No deberían estar evacuando?». Me tomó del brazo y me llevó aparte, cerca de un muro donde nadie pudiera escucharnos. El ruido de los cantos que venían del interior del templo era fuerte, alegre incluso. Voces entrelazadas en criollo haitiano cantando himnos que yo no conocía. Jean-Baptiste, hace 3 días, cuando recibimos esa carta, reuní a los líderes de la iglesia. Les dije que debíamos cerrar temporalmente, que era peligroso, que Dios entendería. ¿Sabe qué me dijeron? Negué con la cabeza. Me dijeron: «Pastor, si huimos, ¿qué mensaje le damos a nuestros hijos? ¿Qué les decimos a los jóvenes que estamos rescatando de las pandillas? ¿Que al primer peligro los cristianos corremos? Pastor, con todo respeto, esto no es huir. Es ser prudente. Hay mujeres y niños en riesgo». Lo sé. Por eso llamé a todas las familias personalmente. Les dije que si querían quedarse en casa, lo entendería. Nadie me juzgaría. Hizo una pausa y señaló hacia adentro. «Mire cuántos decidieron venir». En ese momento no lo sabía, pero dentro del templo había 340 personas. Y seguían llegando. Hermano Jean-Baptiste, anoche tuve un sueño. Vi este templo rodeado de fuego, pero las llamas no tocaban las paredes. Vi a Cobra de rodillas llorando como un niño. Vi algo más, pero todavía no entiendo qué era. ¿Qué vio? Luz. Una luz que no venía del sol ni de lámparas. Una luz que tenía peso, que empujaba hacia abajo. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Entramos al templo. El interior era simple. 4 filas de bancos de madera sin barnizar a cada lado de un pasillo central. El piso era de concreto pintado de gris. Al frente, una tarima pequeña con un púlpito de madera y un teclado electrónico viejo. Las paredes estaban decoradas con pancartas hechas a mano. Jesucristo es el camino. Dios nunca falla. El Señor es mi refugio. Una cruz de madera sin pintar colgaba detrás del púlpito, iluminada por 2 tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente.
Pero lo que más me impactó fue el ambiente. No había pánico, no había llantos de miedo. Los niños jugaban en los pasillos, las mujeres conversaban en grupos, los hombres revisaban las puertas y ventanas, no para escapar, sino para asegurarlas. Y todos, absolutamente todos, tenían en sus rostros algo que yo no había visto en contextos de peligro real: paz. Micheline, la esposa del pastor, se acercó a saludarme. Era una mujer robusta de 58 años, con el cabello recogido en un pañuelo rojo y un vestido floreado que había visto mejores días. Me apretó las manos con fuerza. Hermano Jean-Baptiste, qué bueno que está aquí. Necesitábamos un testigo externo para cuando contemos esta historia. Cuando cuenten qué historia, hermana Micheline. Ella sonrió con una certeza que me desarmó por completo. La historia de cómo Dios defiende a sus hijos. Me senté en uno de los bancos del fondo, intentando procesar todo. A mi lado se sentó un hombre de unos 45 años, corpulento, con tatuajes que le cubrían los antebrazos. Me extendió la mano. Soy Rousseau. Hace 4 meses estaba en la banda rival de los Machete Rojo. Maté a 2 de los suyos. Si me encuentran afuera, me descuartizan vivo. Pero aquí adentro, hermano, aquí estoy más seguro que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque Dios me sacó de ese infierno. Y si me sacó de allá, puede sacarme de cualquier cosa. Las horas pasaron de manera extraña. El culto no era formal ni seguía una liturgia tradicional. La gente cantaba, oraba en voz alta, algunos lloraban, otros levantaban las manos. Niños corrían entre los bancos. Alguien repartió agua en vasos de plástico. Otro grupo preparó un sancocho con lo poco que tenían y comenzaron a servir comida. Era como si estuvieran celebrando una fiesta, no esperando un ataque. A las 8:15 p.m., un joven de 19 años llamado Mackenson entró corriendo por la puerta lateral. Estaba sudando, respiraba con dificultad. Pastor, los vi. Están reunidos en la casa de Cobra. Contamos 18. Tienen machetes, pistolas, bidones de gasolina. Vienen para acá. El templo se quedó en silencio por primera vez en horas. Todas las miradas se dirigieron al pastor Duvalier, que estaba de pie frente al púlpito. Él cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, su voz salió firme. Hermanos, el enemigo viene, pero no viene solo contra nosotros, viene contra el Dios que adoramos, y cuando tocas al pueblo de Dios, tocas la niña de sus ojos. Así que ahora vamos a hacer algo. Vamos a adorar más fuerte, vamos a orar más alto, y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en este lugar. Lo que pasó después todavía me cuesta explicarlo. En lugar de pánico, hubo una explosión de adoración. El teclista comenzó a tocar con una intensidad que hacía vibrar el piso. Las voces se elevaron en un canto en criollo que yo no entendía completamente, pero que sentía hasta en los huesos. Era algo primario, poderoso, como si cada persona estuviera desafiando a la muerte misma con sus voces. Yo me quedé pegado a la pared del fondo, con mi teléfono en la mano, sin saber si llamar a la embajada canadiense, a la ONU, a alguien. Pero, ¿qué les diría? ¿Que 340 personas habían decidido no evacuar? ¿Que estaban cantando mientras una banda armada se preparaba para atacarlos? A las 9:03 p.m., las luces del templo parpadearon. Alguien estaba manipulando el medidor eléctrico afuera. 30 segundos después todo quedó a oscuras. Solo la luz de la luna llena que entraba por las ventanas altas iluminaba débilmente el interior. Pero los cantos no pararon. Si acaso, se intensificaron. Escuché los primeros gritos afuera. Voces masculinas en criollo, carcajadas, el sonido metálico de machetes golpeando contra algo. Luego, el olor. Gasolina. Estaban derramando gasolina alrededor de las paredes externas del templo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me reventaría. Miré hacia la puerta principal. Podría correr, llegar a mi camioneta, salir de allí. Pero algo me clavó a ese banco. No era valentía. Era algo más fuerte que yo. Una niña de unos 7 años, sentada en el regazo de su madre 2 filas adelante, volteó y me miró directamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sonrió. Sonrió como si estuviera en un parque,
no en medio de una amenaza de muerte. Señor, ¿usted ve a los ángeles? Me preguntó en un español entrecortado. ¿Qué? Los ángeles grandes. Están alrededor de la iglesia. ¿No los ve? Antes de que pudiera responder, escuchamos el primer golpe contra la puerta principal. Luego otro, y otro. Alguien estaba usando un ariete improvisado. La madera comenzó a astillarse. El pastor Duvalier gritó por encima del caos. No paren de adorar. Que nuestra alabanza sea más fuerte que su furia. Y créeme, hermano, hermana que me estás escuchando. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue lo más poderoso que he presenciado en mi vida. Mientras afuera intentaban derribar la puerta, adentro 340 voces se unieron en un solo cántico. No era melodioso ni profesional. Era crudo, desesperado, real. Era el grito de un pueblo que había sufrido terremotos, pobreza, violencia, pero que se negaba a soltar su fe. La puerta principal cedió. Se abrió de golpe y entró el primer hombre. Lo vi claramente a la luz de la luna. Complexión atlética, camiseta roja sin mangas, un machete en la mano derecha que brillaba con reflejos plateados. Detrás de él entraron 4 más. Luego otros 6. Conté 18 en total, tal como había dicho Mackenson. Al frente iba Cobra. Lo reconocí porque todos lo miraban esperando órdenes. Era más alto que el resto, de unos 1.83 metros, piel oscura, cabeza rapada, un tatuaje de una serpiente que le bajaba desde el cuello hasta el brazo derecho. Vestía jeans oscuros y una camiseta negra. En su mano derecha llevaba una pistola cromada que reflejaba la luz lunar. En la izquierda, una antorcha improvisada, un palo con trapos empapados en combustible que ardía con llamas naranjas y humo negro. ¡Silencio!, gritó Cobra en criollo, su voz resonando contra las paredes de concreto. Pero nadie se calló. Los cantos continuaron. Algunas personas ahora tenían los ojos cerrados, las manos levantadas. Otras se habían arrodillado. Los niños se aferraban a sus madres, pero no lloraban. Cobra levantó la pistola y disparó 2 veces al techo. El estruendo fue ensordecedor. Trozos de zinc perforado cayeron junto con polvo de concreto. Mis oídos zumbaron. Pero incluso ese ruido no pudo acallar la adoración. Uno de los hombres de Cobra, un tipo fornido con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo dejándolo blanco y muerto, gritó algo y avanzó con su machete hacia el frente. Iba directo hacia el pastor Duvalier. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero te juro por todo lo sagrado que es exactamente como ocurrió. Cuando ese hombre estaba a 3 metros del pastor, algo lo detuvo. No tropezó, no resbaló. Simplemente se quedó inmóvil, congelado en mitad de su paso, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El machete cayó de su mano y sonó metálico contra el concreto. Sus ojos se abrieron enormes, y de su garganta salió un gemido que no sonaba humano. Los otros atacantes se detuvieron también. Cobra miró a su compañero, confundido. «¿Qué haces? ¡Muévete!». Pero el hombre no podía moverse. Sus labios se movían sin sonido, y luego, de repente, cayó de rodillas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En ese momento preciso, hermanos, algo cambió en la atmósfera del templo. La temperatura bajó drásticamente en cuestión de segundos. Yo sentí el cambio físicamente, como si alguien hubiera encendido un aire acondicionado industrial. Vi mi propio aliento condensarse frente a mí, algo imposible en el calor caribeño de Haití. Pero lo que más me impactó fue la luz. Comenzó como un resplandor tenue, dorado, que parecía emanar de las paredes mismas. No venía de ninguna fuente física. No eran las luces del templo porque seguían apagadas. No era la luna porque ésta era blanca y plateada, no dorada. Era una luz que crecía en intensidad, que llenaba cada rincón, cada sombra, cada espacio entre las personas. La niña que me había preguntado si veía a los ángeles ahora, señalaba hacia el techo. «Mira, Señor, ahí están». Levanté la vista, y hermanos, lo que vi me quitó el aliento. No sé cómo describirlo sin sonar loco.
Había figuras. Enormes, imponentes, de al menos 2,5 metros de altura. Eran formas humanoides, pero compuestas enteramente de esa luz dorada que pulsaba como si estuviera viva. No tenían rostros definidos en el sentido tradicional, pero podías sentir cuando te miraban. Y sus ojos, hermanos, sus ojos eran como fuego líquido, como brasas vivientes que te atravesaban hasta el alma. Conté 7. 7 figuras que se posicionaron en puntos estratégicos alrededor del interior del templo. No flotaban ni volaban dramáticamente, simplemente estaban allí, como si hubieran estado siempre y acabáramos de tener los ojos abiertos para verlos. Cobra vio lo mismo que yo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego al terror más puro que he visto en un ser humano. La antorcha cayó de su mano. La pistola se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo sin dispararse. Sus rodillas comenzaron a temblar visiblemente. Otro de sus hombres dejó caer su machete y salió corriendo por la puerta, gritando en criollo algo que no entendí completamente pero que sonaba como: los espíritus nos van a matar. Pero nadie los persiguió. Esas presencias angelicales no se movieron agresivamente. Simplemente estaban allí, con una autoridad tan masiva que hacía que el aire mismo se sintiera denso, pesado, como si cada centímetro cúbico tuviera gravedad propia. Los cantos del templo habían cesado. Ahora había un silencio absoluto, roto solo por los sollozos de varios de los atacantes que habían caído de rodillas. Algunos tenían las manos cubriéndose el rostro. Otros miraban al suelo, incapaces de levantar la vista. Cobra seguía de pie, pero apenas. Todo su cuerpo temblaba. Lágrimas corrían por su rostro, dejando líneas brillantes en su piel oscura. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Finalmente, como si le costara cada sílaba, habló en un español quebrado. Perdón, perdón, perdón. El pastor Duvalier se movió. Caminó lentamente hacia Cobra, sin miedo, sin vacilación. La luz dorada lo envolvía como si fuera parte de ella. Cuando llegó frente al líder de la banda, Cobra colapsó. Cayó de rodillas y luego hacia adelante, su frente tocando el suelo de concreto, su cuerpo sacudido por sollozos violentos. Maté gente, maté niños, soy un monstruo, soy un demonio. Su voz era apenas audible entre el llanto. El pastor se arrodilló junto a él y puso su mano en la espalda de Cobra. Hijo, el único que puede perdonarte ya lo hizo en la cruz. Solo tienes que aceptarlo. Hermanos, antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó completamente ese lugar. Uno por uno, los 18 atacantes cayeron de rodillas. No hubo más resistencia, no hubo más amenazas. El hombre de la cicatriz en el ojo izquierdo lloraba con la cara entre las manos, repitiendo una y otra vez en criollo: «Lo siento, mamá. Lo siento, Dios». Micheline y un grupo de mujeres de la iglesia comenzaron a moverse entre los atacantes caídos. Les llevaban agua, les ponían las manos en los hombros, oraban por ellos. Era la imagen más surrealista, las potenciales víctimas consolando a sus agresores. La luz dorada permaneció durante lo que me pareció una eternidad, pero que mi reloj marcó como 11 minutos exactos. Durante ese tiempo,
Algo estaba ocurriendo en el plano espiritual que yo no podía ver completamente, pero que se manifestaba en lo físico. Varios de los hombres de la banda comenzaron a confesar cosas. No solo crímenes generales, sino detalles específicos. Nombres, fechas, lugares. Un joven de no más de 22 años admitió haber matado a un pastor evangélico en 2015 por órdenes de cobra. Otro confesó tráfico de menores. Un tercero reveló ubicaciones de fosas clandestinas. Cobra seguía en el suelo, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no era solo quebrantamiento. Había una rendición total, una entrega completa. El pastor Duvalier lo ayudó a sentarse y le habló durante varios minutos en voz baja. No pude escuchar toda la conversación, pero vi el momento exacto en que algo cambió en los ojos de Cobra. Era como si una película de oscuridad se hubiera retirado. Como si algo pesado que había cargado toda su vida se hubiera levantado. Sus ojos, que momentos antes reflejaban violencia y muerte, ahora mostraban algo que yo no esperaba ver. Esperanza. ¿Puede Dios perdonar a alguien como yo? Preguntó Cobra, su voz ronca por el llanto. Hijo, Dios perdonó al ladrón en la cruz. Perdonó a Pablo que perseguía cristianos. Perdonó a David que mandó matar a un hombre para quedarse con su esposa. Si los perdonó a ellos, te puede perdonar a ti. He hecho cosas terribles, cosas que ni siquiera los demonios harían. Por eso Jesús murió. No por la gente buena, por los que estamos destruidos, perdidos, sin esperanza. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Cobra cerró los ojos. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Y luego, con voz quebrada pero clara, dijo las palabras que transformarían no solo su vida sino todo el barrio de Cité Soleil. Jesús, si existes, si realmente puedes perdonar a alguien como yo, te entrego mi vida. No sé cómo orar, no sé qué decir, pero si me aceptas, soy tuyo. En ese instante, la luz dorada que había permanecido constante, pulsó con mayor intensidad. No era una luz que lastimara los ojos. Era cálida, acogedora, como la sensación de un abrazo después de años de frío. Y luego, gradualmente, comenzó a disminuir hasta desaparecer por completo. Las figuras angelicales ya no eran visibles. El templo volvió a estar iluminado solo por la luz de la luna. Pero algo fundamental había cambiado. La atmósfera ya no era de peligro, era de asombro sagrado. El pastor Duvalier pidió a la congregación que trajera más agua y comida. Las mujeres comenzaron a servir el sancocho que habían preparado, pero ahora también alimentaban a los que habían venido a destruirlos. Los niños, con esa capacidad de adaptación que solo ellos tienen, comenzaron a acercarse curiosos a los hombres de la banda, ya desarmados, ya rendidos. Rousseau, el exmiembro de la banda rival que estaba sentado junto a mí, se levantó y caminó directo hacia uno de los atacantes. Lo reconoció. Era uno de los hombres que había estado buscándolo para matarlo durante meses. Se detuvieron frente a frente. Hubo un momento de tensión donde nadie supo qué pasaría. Y entonces, Rousseau abrió sus brazos y lo abrazó. «Te perdono, hermano. Te perdono». El otro hombre rompió a llorar en sus brazos. Esa noche, entre las 10:37 p.m. y las 2:15 a.m. del 25 de marzo de 2017, 16 de los 18 atacantes entregaron sus vidas a Cristo. Solo 2 huyeron y nunca más se supo de ellos. Los 16 restantes no solo se convirtieron, sino que allí mismo, esa madrugada, tomaron la decisión de cambiar completamente sus vidas. Cobra fue el primero en hablar públicamente. Ya era casi la 1 a.m. cuando pidió permiso para dirigirse a la congregación. Su voz todavía temblaba, pero había una firmeza nueva en ella. Yo vine aquí a matar, vine a destruir, pero Dios me mató primero. Me mató por dentro y me dio vida nueva. No sé qué va a pasar conmigo. La policía me busca. Tengo enemigos en todas las bandas. Probablemente me maten en los próximos días. Pero si muero, moriré sabiendo que fui perdonado. Moriré sabiendo que Jesús es real. El pastor Duvalier puso su mano sobre el hombro de Cobra. No vas a morir, hijo. Apenas vas a empezar a vivir. Lo que nadie en ese templo sabía, incluyendo al pastor,
era que afuera se había reunido una multitud. La noticia del ataque se había propagado por Cité Soleil como fuego. Pero algo extraño había ocurrido. Nadie había visto llamas. Nadie había escuchado más disparos después de los dos primeros. Y lo más inexplicable, varias personas reportaron haber visto luces doradas emanando del templo, visibles incluso desde 4 cuadras de distancia. Cuando finalmente salimos del templo cerca de las 3 a.m., había más de 200 personas afuera. Familias enteras, curiosos, miembros de otras bandas, comerciantes, niños que deberían estar durmiendo, todos en silencio, esperando. Y cuando vieron salir a Cobra caminando junto al pastor Duvalier, el murmullo colectivo fue ensordecedor. Pero lo que realmente impactó a la multitud fue ver a los 16 hombres de la banda caminando detrás, algunos con los brazos entrelazados, otros con las manos levantadas al cielo, varios todavía llorando. Una mujer mayor, que después supe se llamaba Yvette y tenía 67 años, cayó de rodillas en la calle de tierra. «Es un milagro, santo Dios, es un milagro». Cobra se detuvo frente a la multitud. La luz de las pocas farolas callejeras que funcionaban en Cité Soleil lo iluminaba parcialmente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, asombro y determinación. «Soy Jean-Claude Bertus. Ustedes me conocen como Cobra. He traído muerte a este barrio. He destruido familias. He robado a sus hijos para mi banda. He derramado sangre inocente». Su voz se quebró, pero continuó. «Esta noche vine a quemar esta iglesia. Pero Dios me quemó a mí. Me quemó por dentro y sacó toda la maldad. No sé cómo explicarlo. Solo sé que ya no soy el mismo hombre que entró allí». Un hombre entre la multitud gritó: «Mataste a mi hermano, mataste a Pierre». Cobra bajó la cabeza. «Sí. Lo maté hace 2 años. Fue en la Rue 23. Le disparé 3 veces. Y si hubiera muerto esta noche, habría sido justicia. Pero Jesús me perdonó algo más grande que eso. Y ahora le pido a usted, hermano, si puede, que también me perdone. Si no puede, lo entiendo. Me lo merezco». El silencio era tan denso que podía escucharse el viento nocturno moviendo las láminas de zinc de los techos. El hombre que había gritado se abrió paso entre la multitud. Era un tipo delgado, de unos 30 años, con lágrimas corriendo por su rostro. Se plantó frente a Cobra. «Pierre era mi único hermano. Teníamos un negocio de reparación de motocicletas. Cuando lo mataste, mi madre dejó de comer. Murió 6 meses después de tristeza». Su voz temblaba de rabia contenida. Cobra no levantó la vista. «No tengo palabras. No tengo excusas. Lo siento, no es suficiente. Nada es suficiente». El hombre levantó su mano. Por un momento pensé que iba a golpearlo. Toda la multitud contuvo el aliento. Pero en lugar de un puño, extendió su palma abierta y la colocó sobre el pecho de Cobra. «Si Dios puede perdonarte, ¿quién soy yo para no hacerlo? Te perdono, no porque te lo merezcas, porque si no te perdono, el veneno me va a matar a mí también». Y allí, en medio de la calle polvorienta de Cité Soleil, a las 3:17 de la madrugada, esos 2 hombres se abrazaron, y no fueron los únicos. Otros, en la multitud que habían perdido familiares, amigos, negocios a manos de la banda, comenzaron a acercarse, algunos para perdonar, otros solo para ver si era real. En las semanas siguientes, lo que ocurrió en Puerto Príncipe fue absolutamente extraordinario. Cobra y los 16 convertidos no volvieron a sus territorios, se quedaron en la iglesia. El pastor Duvalier los acogió, les dio comida, techo, y comenzó un proceso intensivo de discipulado. Pero lo más impactante fue lo que Cobra hizo el 27 de marzo, apenas 2 días después del incidente. Caminó solo hasta la estación de policía de Delmas y se entregó. Los oficiales no podían creerlo. Tenían una orden de captura contra él desde hacía 3 años, y ahora simplemente aparecía entregándose voluntariamente. Le preguntaron si estaba drogado o si alguien lo había obligado. «No, cometí crímenes. Debo pagar por ellos, pero ya no soy la misma persona que los cometió. Jesucristo me transformó». El caso de Cobra se volvió noticia nacional.
Los periódicos Le Nouvelliste y Le Matin publicaron artículos extensos. Haití Libre, el portal de noticias digital más grande del país, tituló: Líder de banda temido se entrega a la policía alegando conversión religiosa. Pero lo que la prensa no sabía era lo que estaba ocurriendo detrás de escena. El pastor Duvalier contrató a un abogado cristiano para representar a Cobra. No para sacarlo libre, sino para asegurar que tuviera un juicio justo. Durante el proceso judicial, que duró 14 meses, Cobra fue trasladado a la prisión de Croix de Bouquets, una de las más peligrosas de Haití. Pero algo extraordinario sucedió allí dentro. Cobra comenzó a predicar. En una prisión donde las bandas controlaban territorios internos con la misma violencia que en las calles, Cobra se convirtió en un pacificador. Organizó estudios bíblicos. Medió en conflictos. En 9 meses, más de 80 prisioneros se habían convertido gracias a su testimonio. El juez encargado del caso, un hombre de 58 años llamado André Beauvoir, quedó tan impactado por la transformación documentada de Cobra que hizo algo inusual. En la sentencia, que se dio en mayo de 2018, escribió: El tribunal reconoce que el acusado Jean-Claude Bertus ha cometido crímenes graves contra la sociedad haitiana. Sin embargo, también reconoce que la evidencia presentada demuestra una transformación genuina y profunda que va más allá de la manipulación legal. Por lo tanto, se le sentencia a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 7 años, considerando su colaboración con las autoridades y su trabajo de rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Normalmente, con los cargos que tenía Cobra, la sentencia habría sido de 40 años a perpetua. Pero incluso el sistema judicial reconoció que algo real había ocurrido. Mientras tanto, en Cité Soleil, la transformación era visible. Los 15 exmiembros de la banda que no se entregaron a la policía se convirtieron en líderes de un movimiento de rescate juvenil. Fundaron lo que llamaron Operación Nuevo Amanecer, un programa que sacaba a jóvenes de las pandillas y les ofrecía capacitación en oficios, educación básica y discipulado espiritual. En el primer año rescataron a 43 jóvenes. Para el tercer año, el número había subido a 189. Micheline, la esposa del pastor, lideraba un programa paralelo para mujeres que habían sido víctimas de violencia o habían estado involucradas en actividades ilícitas. Pero hubo algo que nadie esperaba: la iglesia pentecostal. El refugio comenzó a crecer exponencialmente. De 340 miembros en marzo de 2017, pasó a 680 en diciembre del mismo año. Para marzo de 2018, superaban los 1,200. Y para 2020, ya eran más de 2,400 personas congregándose en 3 servicios dominicales, porque el templo original ya no tenía capacidad. El pastor Duvalier tuvo que plantar 5 iglesias hijas en diferentes barrios de Puerto Príncipe. Y lo más increíble, hermanos, fue que los líderes de 4 de esas 5 nuevas iglesias eran exmiembros de bandas convertidos aquella noche del 24 de marzo. Rousseau, el hombre que había estado sentado junto a mí durante el ataque, se convirtió en pastor de una congregación en Carrefour. El hombre de la cicatriz en el ojo izquierdo, cuyo nombre era Dieudonné, plantó una iglesia en Martissant, uno de los barrios más violentos de la capital. Los medios internacionales comenzaron a interesarse en la historia. En agosto de 2018, un equipo de CNN en español vino a Haití a hacer un reportaje. Entrevistaron a Cobra en la prisión, al pastor Duvalier, a familias de víctimas que habían perdonado, e incluso a mí. Recuerdo la pregunta que me hizo la periodista: ¿qué le diría a alguien que piensa que esto fue solo coincidencia o psicología de masas? Le diría que estuve allí, vi la luz, sentí el cambio de temperatura, vi a hombres violentos caer de rodillas sin que nadie los tocara. Vi transformaciones que ninguna terapia psicológica podría lograr en 11 minutos. Y he visto el fruto duradero durante más de 1 año. Esto no fue coincidencia, fue la intervención directa de Dios. El reportaje se transmitió en septiembre de 2018 y tuvo más de 3 millones de visualizaciones en YouTube. Comentarios llegaban de toda América Latina de personas diciendo que habían recuperado su fe.
que habían sido inspiradas a perdonar, que habían visto que Dios todavía hace milagros. Pero la historia no termina ahí, hermanos, porque lo más sorprendente estaba por venir. En diciembre de 2019, casi 3 años después de aquella noche, recibí otra llamada del pastor Duvalier. Su voz sonaba diferente, más emocionada que nunca. Jean-Baptiste, tienes que venir. Necesito que veas esto. ¿Qué pasó, pastor? El gobierno de Haití acaba de aprobar un proyecto piloto de rehabilitación basado en el modelo de Operación Nuevo Amanecer. Van a implementarlo en 3 prisiones del país. Y adivina quién va a liderar el programa. No me diga que... Cobra. Le dieron libertad condicional anticipada. Sale en 2 semanas. Y el Ministerio de Justicia le ofreció ser coordinador del programa de rehabilitación espiritual en el sistema penitenciario. Volé a Puerto Príncipe el 18 de diciembre de 2019. Estuve presente el día que Cobra salió de la prisión de Croix de Bouquet. Había cumplido exactamente 2 años y 8 meses de su sentencia. Afuera de la prisión lo esperaban más de 300 personas. Miembros de la iglesia, exmiembros de su banda, familias que había destruido y que ahora lo apoyaban, y medios de comunicación. Cuando Cobra cruzó las puertas de la prisión, lo primero que hizo fue arrodillarse en el suelo. Oró durante 5 minutos mientras la multitud guardaba silencio. Luego se levantó, y con lágrimas en los ojos dijo: «Entré a esta prisión como un monstruo. Salgo como un hijo de Dios. No merezco esta oportunidad. Pero voy a dedicar cada día que me quede de vida a rescatar a otros de las tinieblas donde yo estuve». Y cumplió su palabra, hermanos. Cumplió cada palabra. Para marzo de 2021, el programa de Operación Nuevo Amanecer había sido implementado en 8 prisiones de Haití. Más de 400 prisioneros habían pasado por el proceso de rehabilitación. De esos 400, un 73% no reincidieron en crímenes después de ser liberados, una tasa que contrastaba brutalmente con el promedio nacional de 85% de reincidencia. El modelo llamó la atención de organizaciones internacionales. Prison Fellowship International envió observadores. La ONU hizo un informe especial. Y en 2022, el programa ganó el Premio Interamericano de Innovación en Justicia Restaurativa. Pero para mí, hermanos, la confirmación más poderosa de que aquello fue un milagro genuino vino en una tarde de julio de 2023. Estaba visitando Puerto Príncipe por trabajo cuando decidí pasar por Cité Soleil a saludar al pastor Duvalier. Cuando llegué al lugar donde antes estaba aquel templo modesto de paredes blancas y azules con techo de zinc, me quedé sin palabras. Ya no existía ese edificio. En su lugar se levantaba una estructura nueva, más grande, con capacidad para 1,500 personas. Pero lo que más me impactó fue la placa de bronce en la entrada. Iglesia Pentecostal El Refugio, Casa de Milagros, fundada 1998, renovada 2021. En este lugar, el 24 de marzo de 2017, Dios manifestó su gloria y transformó enemigos en hermanos. A su nombre sea toda la gloria. Entré al templo. Era un día de semana, pero había actividad. En el salón principal, unos 60 jóvenes participaban en un taller de carpintería. Reconocí al instructor. Era uno de los 18 que habían atacado el templo aquella noche. Ahora enseñaba un oficio a muchachos que habían sido reclutados por bandas. En un salón lateral, Micheline dirigía una reunión con 30 mujeres. Algunas tenían bebés en brazos. Estaban aprendiendo a leer. A sus 64 años, Micheline seguía incansable. El pastor Duvalier estaba en su oficina. Cuando me vio, se levantó de un salto y me abrazó como si fuera su hijo. «Jean-Baptiste, no sabía que venías. Vine por trabajo, pero no podía irme sin visitarlos. Pastor, esto es impresionante. ¿Cómo lograron construir todo esto?» Se sentó y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Hermano, después de aquella noche, las ofrendas comenzaron a llegar de lugares que ni siquiera conocíamos. Iglesias de Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos. Todos querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo aquí,
Pero no solo dinero. Voluntarios, maestros, médicos, incluso arquitectos que diseñaron este edificio gratuitamente. ¿Y Cobra? ¿Cómo está? Ven, te llevo a verlo. Salimos del templo y caminamos 3 cuadras. El barrio había cambiado visiblemente. Las calles, aunque todavía de tierra, estaban más limpias. Había menos basura. Algunos muros tenían murales con versículos bíblicos. Niños jugaban en las calles, sin la tensión que yo recordaba de mi primera visita. Llegamos a una casa pequeña de 2 plantas pintada de verde claro. El pastor tocó la puerta. La abrió una mujer joven, de unos 28 años, con un bebé en brazos. Pastor Duvalier, qué alegría verlo. Pasen, pasen. Entramos a una sala sencilla pero ordenada. En las paredes había fotos. Cobra con grupos de jóvenes. Cobra predicando. Cobra abrazando al pastor Duvalier. Es su esposa, me explicó el pastor en voz baja. Se llama Esther. Se conocieron en un retiro de la iglesia en 2020. Ella es maestra. El bebé tiene 4 meses. Esther nos sirvió agua fresca y llamó a Cobra. Cuando él apareció desde la habitación del fondo, casi no lo reconocí. Había ganado peso saludable. Su rostro tenía paz. Vestía una camisa de botones azul y jeans limpios. Y cuando sonrió, vi algo que no había visto aquella noche de marzo de 2017. Alegría genuina. Hermano Jean-Baptiste me abrazó fuerte. El hombre que vio mi peor noche y mi mejor noche al mismo tiempo. Nos sentamos y conversamos durante 2 horas. Me contó sobre su trabajo en las prisiones, sobre los desafíos, sobre las victorias. Me habló de su matrimonio, de su hijo, de cómo había pedido perdón personalmente a más de 40 familias de sus víctimas. No todos me perdonaron, dijo con honestidad. Y lo entiendo, algunos nunca podrán. Pero cada vez que alguien decide perdonarme, es como si Dios me confirmara una vez más que su gracia es más grande que mi pasado. Le pregunté sobre aquella noche. ¿Qué exactamente había visto? Se quedó en silencio por un momento largo. Sus ojos se humedecieron. Jean-Baptiste, yo entré a ese templo como un depredador. Mi corazón era piedra. Había matado a 23 personas con mis propias manos. No sentía remordimiento, nada. Pero cuando entré y vi a esa gente adorando sin miedo, algo en mí se quebró. Y luego, la luz. ¿Qué viste exactamente? Vi a Jesús. No como en las pinturas. No era blanco de ojos azules. Era luz. Luz que tenía forma de persona. Y me miró. Hermano, cuando esos ojos me miraron, vi toda mi vida en un segundo. Cada persona que había herido. Cada lágrima que había causado. Cada madre llorando por un hijo que yo había matado. Y debí haberme desintegrado del peso de esa culpa. Pero en esos mismos ojos vi algo más. Amor. Un amor tan grande que no lo puedo explicar. Un amor que decía, te conozco. Sé lo que has hecho. Y aún así, te amo. Aún así, morí por ti. Cobra se limpió las lágrimas. En ese momento la pistola se me cayó de las manos. No fue que la solté. Se me cayó, como si pesara 1000 toneladas. Y caí de rodillas, no por miedo, sino porque ese amor me aplastó. Me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Esther, su esposa, se acercó y puso su mano en el hombro de su esposo. Le he pedido que me cuente esa historia 100 veces, y cada vez llora igual, porque sabe que no merecía ese amor. Ninguno de nosotros lo merece. Pero Dios lo da igual. Antes de irme esa tarde, Cobra me regaló algo. Era un cuaderno gastado con páginas llenas de nombres escritos a mano. Debía haber más de 300 nombres. ¿Qué es esto?, pregunté. Es mi lista. Cada nombre es una persona por la que oro todos los días. Víctimas, familias de víctimas, miembros de mi antigua banda, prisioneros con los que he trabajado. Algunos están vivos, otros murieron. Pero oro por todos. Es lo mínimo que puedo hacer. Guardé ese cuaderno como un tesoro. Todavía lo tengo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos.
queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar, o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes, porque la historia todavía no termina. En 2024, 7 años después de aquella noche, la Iglesia Pentecostal El Refugio había plantado 23 congregaciones en diferentes ciudades de Haití. Ya no era solo Puerto Príncipe. Había iglesias en Cap-Haïtien, Les Cayes, Jacmel, Gonaives, y en cada una de esas iglesias, el testimonio del 24 de marzo de 2017 era el fundamento. Pero lo más extraordinario ocurrió en enero de 2024. El presidente de Haití, en un acto público sin precedentes, invitó al pastor Duvalier y a Cobra a una ceremonia en el Palacio Nacional. Allí, frente a autoridades gubernamentales, líderes religiosos y medios de comunicación, se anunció la creación del Programa Nacional de Transformación Social mediante Fe y Restauración. El programa, con financiamiento del gobierno haitiano y organizaciones internacionales, busca replicar el modelo de Operación Nuevo Amanecer en 50 comunidades de alto riesgo en todo el país. Cobra fue nombrado director nacional del programa. El pastor Duvalier, asesor espiritual. Cuando le preguntaron al presidente por qué había decidido implementar un programa con base religiosa en un estado laico, su respuesta fue directa: porque los números no mienten. Donde este modelo ha sido aplicado, la violencia ha bajado hasta en un 60%. Las bandas se están desintegrando desde adentro. Los jóvenes están encontrando propósito. Podemos debatir teología más tarde. Ahora necesitamos soluciones que funcionen. Y esto funciona. En marzo de 2024, exactamente 7 años después del milagro, la iglesia organizó una celebración especial. Más de 5,000 personas se reunieron en un estadio alquilado en Puerto Príncipe. Asistieron los 16 convertidos originales. Más de 200 personas que se habían convertido a través de sus ministerios, familias de víctimas, autoridades gubernamentales y creyentes de toda la isla. Yo estaba allí. Volé desde Montreal específicamente para ese evento, y lo que presencié fue, en cierto modo, tan poderoso como aquella noche de marzo de 2017. Uno por uno, los 16 exmiembros de la banda subieron al escenario a dar su testimonio. Cada uno compartió cómo había sido su vida durante esos 7 años. Algunos habían plantado iglesias. Otros trabajaban en rehabilitación de pandilleros. Varios se habían convertido en consejeros. Uno era ahora profesor en una universidad. Dieudonne, el hombre de la cicatriz en el ojo, contó cómo había rescatado a su propio sobrino de una banda en 2022. Él iba por el mismo camino que yo caminé, pero le mostré que hay otro camino. Hoy mi sobrino estudia medicina. Va a ser doctor. Un hombre de mi familia que curará en lugar de destruir. Rousseau, ahora pastor de una congregación de 800 miembros en Carrefour, compartió que había perdonado a más de 30 personas que habían estado involucradas en crímenes contra él o su familia. El perdón no es un evento, es una decisión que tomas todos los días, y cada vez que perdonas, te pareces más a Jesús. Pero el momento culminante fue cuando Cobra subió al escenario. El estadio estalló en aplausos que duraron casi 5 minutos. Él esperó en silencio, con su esposa Esther a su lado sosteniendo a su hijo, ahora de casi 1 año. Cuando finalmente pudo hablar, su voz resonó por todo el estadio. Hace 7 años, yo era un demonio con forma de hombre. Controlaba territorios con terror. Financiaba mi vida con sangre y cocaína, y decidí destruir una iglesia porque predicaban esperanza, y la esperanza era mala para mis negocios, pero Dios tenía otros planes. Hizo una pausa y señaló al pastor Duvalier, que estaba sentado en la primera fila. Este hombre debió haberme maldecido, debió haber celebrado cuando me encerraron,
Pero en lugar de eso, me visitó en la prisión cada semana durante 32 meses. Me enseñó a leer la Biblia. Me enseñó a orar. Me enseñó que mi pasado no define mi futuro cuando Dios está en medio. Su voz se quebró. Hoy, 7 años después, tengo una familia. Tengo un propósito. Tengo paz. No por mis méritos. Solo por la gracia de un Dios que me amó cuando yo era su enemigo. Lo que Cobra dijo después quedará grabado en mi memoria para siempre. Si estás escuchando esto y crees que eres demasiado malo para que Dios te perdone, te equivocas. Si yo, que maté 23 personas, que destruí familias, que sembré terror, pude ser perdonado y transformado, tú también puedes. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán oscuro sea tu pasado. Dios no vino a salvar a los buenos, vino a rescatar a los perdidos. Y si estás perdido, Él te está buscando ahora mismo. El estadio completo se puso de pie. Algunos lloraban, otros levantaban las manos. Vi a autoridades gubernamentales limpiándose las lágrimas discretamente, pero lo que más me impactó fue ver a una sección específica del estadio. Allí estaban sentadas más de 80 personas identificadas con camisetas rojas. Eran miembros actuales de bandas de diferentes barrios de Puerto Príncipe. Habían venido invitados por el programa de Operación Nuevo Amanecer, y al final del evento, cuando se hizo un llamado a entregar sus vidas a Cristo, 47 de ellos pasaron al frente. 47 pandilleros activos decidieron esa noche seguir el mismo camino que Cobra había caminado 7 años antes. Hermanos, estoy por terminar este testimonio, pero antes quiero contarles algo que pasó hace apenas 4 meses, en junio de 2024. Recibí un mensaje de Cobra por WhatsApp. Era una foto de un documento oficial. Era su título universitario. Después de 7 años de estudiar en línea desde la prisión, y luego en sus horas libres, Jean-Claude Berthus, el hombre que el mundo conocía como Cobra, se había graduado con un título en trabajo social con especialización en rehabilitación y justicia restaurativa. Su tesis se tituló El papel de la transformación espiritual en la reducción de reincidencia criminal, un estudio de caso del modelo de Cité Soleil, Haití. La tesis fue calificada con honores y posteriormente publicada en el Journal of Caribbean Social Work. Universidades de Jamaica, Trinidad y República Dominicana la están usando como material de estudio. Un sicario convertido en académico. Un asesino transformado en doctor de almas. Un hombre que sembraba muerte ahora sembrando vida. Si eso no es un milagro, hermanos, entonces no sé qué es. La última vez que hablé con el pastor Duvalier fue hace 3 semanas. Me llamó para decirme que acaban de comprar un terreno de 3 hectáreas en las afueras de Puerto Príncipe. Van a construir un centro de rehabilitación integral que incluirá dormitorios, talleres, escuela, clínica médica y una capilla. La construcción comienza en enero de 2025. ¿Cómo se va a llamar el centro?, le pregunté. Centro de Restauración 24 de marzo, para que nadie olvide la fecha en que Dios nos mostró que todavía hace milagros. Y esa niña, hermanos, ¿recuerdan a la niña de 7 años que me preguntó si yo veía a los ángeles? Se llama Esther Grace. Hoy tiene 14 años. Es la primera de su familia en asistir a la secundaria. Quiere ser doctora. Y cada vez que alguien le pregunta por qué quiere estudiar medicina, responde: porque vi ángeles cuando tenía 7 años, y ellos sanaban con su presencia. Yo quiero sanar con mis manos. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Cité Soleil, Haití, puede hacerlo en tu vida hoy, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad. El libro de Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Si estás pasando por una situación que parece imposible, si sientes que tu pasado te descalifica, si crees que tu ciudad o tu familia está demasiado lejos de Dios, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas.
Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal existe para testimonios como el mío, para recordarle al mundo que Dios sigue actuando. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. No sabes cuánto puede impactar este testimonio en la vida de alguien más. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Queremos saber cómo Dios